Seguimos aquí en Cuéntanos con la presencia del maestro Ricardo Montes de Oca y estamos hablando sobre pues el nacionalismo popular mexicano y todo lo referente pues a nuestra identidad musical como mexicanos. Y bueno, maestro, continuamos aquí platicando sobre este tema tan apasionante y tan diverso como la propia música, ¿verdad? Y bueno, pues estábamos hablando de los grandes compositores del siglo pasado que llevaron la música popular a las salas de concierto, como el maestro Blas Galindo, Pablo Moncayo, Manuel M. Ponce y otros grandes maestros que participaron en este movimiento que se llamó el nacionalismo mexicano y que tuvo pues buen arraigo no solamente en nuestro país sino en el mundo entero. Vieron con buenos ojos y escucharon con buenas orejas pues nuestra música, maestro. Sí, incluida pues la música clásica con sus raíces en lo popular. Si podemos citar también a Carlos Chávez, que es otro de los grandes difusores, sí, pero muy especialmente a Silvestre Revueltas, porque la música de Silvestre Revueltas, mucha de la cual tuvo su origen precisamente en los temas populares, incluso indígenas, ya está en el catálogo de los grandes compositores clásicos a nivel mundial, claro. Silvestre Revueltas, ¿no? Sí, así es. Y otra vez nos encontramos, en este caso, a un clásico echando mano de motivos populares o de ritmos que vienen desde la profundidad de los siglos, elaborados por nuestros indígenas de hace 8 o 9 siglos, y ahí está presente también en la obra de un compositor del siglo XX mexicano, Silvestre Revueltas. Claro. ¿No? Y hay otros todavía, algunos como Quintanar, que murió hace poco, es de los más recientes. Está La Vista, María La Vista, que igual sigue también nutriéndose en la música mexicana, aunque se hacen arreglos que quizá poco se parezcan a lo que es el origen, pero de todas maneras tienen un origen, que es ese precisamente. Claro. ¿No? Y también, por ejemplo, recordemos a otro gran músico que pues hace pocos años murió, Jorge Reyes, un gran etnomusicólogo, que él dedicó toda su obra pues a tratar de desenredar cómo era la música prehispánica, y entonces utilizó la tecnología como en esa época eran el surgimiento de los sintetizadores, conjuntamente con los instrumentos musicales que la arqueología pues ha logrado rescatar, y es una fuente de música prehispánica, digamos, moderna, a su entender y a su manera de pensar, y vaya, es también una corriente que pues da identidad sobre todo a esa música autóctona que pues se quedó rezagada desde hace ya muchos siglos, porque pues la música que llegó con los europeos enterró prácticamente a toda esa música, ¿verdad, maestro? Sí, acabas de tocar un punto muy importante, porque esto ya nos sitúa en el plano universal, en el plano mundial. Por esta razón, yo estuve en algunos países europeos y no encontré, quizá porque no se difunda o porque a lo mejor ya eso se perdió, las raíces musicales más antiguas que pudieran tener. Sí, algo se ha rescatado, pero no tan antiguo en cuanto al desarrollo de una sociedad todavía que podríamos llamar simplemente en términos étnicos originarias. Resulta que esto que se acaba de decir de Reyes es una gran aportación desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista factual, pues, de cómo el ser humano va generando formas de expresión, claro, de qué recursos se vale, cómo idea incluso esos recursos
para poder expresarse de alguna manera. Y en este caso, pues ahí están esas raíces, y alguien, cualquier acucioso investigador, puede saber, entonces hay una constante, porque en todo caso es una constante, ¿no? Sí. Entonces encontramos la constante, así como los nahuas o los otomíes o totonacos de hace 600, 700, 800 años, claro, o quizá 1000, hicieron posible tales o cuales ritmos con algunas variantes melódicas, pues posiblemente así fue en China, o así fue en Francia, o así fue en Inglaterra. En fin, estamos haciendo aportación de carácter histórico, ¿no?, de carácter cultural, y que remata esto pues en la ciencia del sonido, en la ciencia del lenguaje, tanto el lenguaje hablado como el lenguaje musical. Claro, ¿no? Sobre todo, porque digamos, algunos historiadores, usted lo sabe también, han tenido teorías que dicen que, por ejemplo, nuestros antiguos, nuestra cultura madre, la cultura olmeca, tiene cierta semejanza con las culturas orientales también, de Japón, de China, y que posiblemente hubo una relación social entre ellas mismas, ¿no? Podría ser, porque, por ejemplo, sabemos que nuestra música que conocemos ahora y la que nos trajeron los europeos, pues está basada en el dodecafonismo, en las escalas de 12 sonidos. Sí. Y la música oriental, esa música de los países asiáticos, la India también, utilizan escalas pentáfonas de 5 sonidos. Sí. Y precisamente dentro de los hallazgos arqueológicos aquí en México, muchos instrumentos, sobre todo de aire, son instrumentos de 5 sonidos, son instrumentos pentáfonos. Hace suponer que sí, verdaderamente hubo una relación social o económica en aquellas épocas antes de la llegada de los europeos. Y entonces pues tendría que haber una constante, como usted dice, una similitud musical, ¿no? Claro, sí, precisamente. Y que a los europeos, por ejemplo, les puede servir para que al hacer sus investigaciones concluyan si tuvieron también esa secuencia en lo que es a la elaboración de sonidos, en su rítmica y en su melódica, escasos, y entonces nos encontraríamos con que a final de cuentas el género humano es uno en sus orígenes, en sus expresiones, en sus formas de expresarse, y que luego pues se han ido dando las variedades, la diversidad, pero que en última instancia hay un punto de partida siempre, claro. En este caso, en el plano musical. Efectivamente, sí, la música pentáfona, sobre todo en Corea, en Japón, en China, porque los hindúes sí ya tienen más despliegue melódico en muchas de las cosas que ellos componen, pero efectivamente ahí está una de las claves, ¿no? Claro, y sobre todo, debemos primero plantearnos la gran pregunta, ¿no? ¿Para qué es la música, no? ¿Para qué se hizo o por qué hicieron la música? Pues es una forma de expresión humana, ¿no? Básicamente, claro. Es una manera de manifestarse, no sé, para entender la naturaleza, quizá para entender lo que no conocían. Se dice que pues así nacieron las religiones, ¿no? El suponer que se dependía de algo, el pensar de aquellos seres primitivos, tuvieron que hacer manifestaciones musicales, no sé, a lo mejor por imitación escuchaban a los pájaros o algunos animales que emitían ciertos ruidos y ellos llegaron a imitarlos o quisieron ser como los pájaros. Esas manifestaciones. Pienso que en la medida en que el ser humano iba entrando más en contacto con el mundo circundante, en la medida en que lo iba asimilando e iba ampliando esa imagen, en la medida en que tenía vivencias cada vez más variadas y más diferenciadas, también le iba surgiendo la necesidad de expresarse respecto de todas esas experiencias. Y esa necesidad de expresarse lo iba empujando a que esto lo puedo expresar
o me puedo manifestar respecto de aquello mediante este grito. Pero para esto otro, este grito ya no me es satisfactorio. Entonces, pum, de repente por impulso le sale una diferenciación en ese grito o en ese vocablo, y ahí tenemos entonces poco a poco que se va dando la secuencia en el plano de la altura del sonido, y a alguien le gustó que con 3 o 4 soniditos decía algo que le era más satisfactorio en su expresión que lo que tenía antes, y de ahí para adelante, órale, hasta llegar pues a las grandes expresiones armónicas actuales, ¿no? Y a la diversidad melódica que es, podríamos decir que es infinita. Claro. Y lo es y lo será mientras exista el ser humano. Claro. Sobre todo, vaya, porque es propiamente una manifestación humana. Yo no he visto, por ejemplo, a un animal, digamos, a pues un perro, ¿no? Que cante o que toque un instrumento, sino que propiamente es una manifestación humana. Claro, los pájaros sí cantan, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues ningún otro animal se manifiesta por medio de la música, ¿no? Claro. Quiero decir. Y en lo que se refiere a los pájaros, pues fundamentalmente se entiende que son sus dos necesidades básicas por las cuales emiten sonidos, que pueden tener alguna secuencia o alguna combinación, y que son la reproducción y la supervivencia. Claro. En función de esas dos necesidades es que los pájaros cantan, pero como el ser humano apareció como especie con un cerebro más desarrollado, más diferenciado y por lo tanto mucho más funcional, pues entonces ha tenido necesidad de hacer más funcional también todo su ser, tanto en la producción de bienes materiales como en las expresiones y de las emociones, y además la diversificación de las emociones mismas como tales, ¿no? Claro. Así que de hecho el canto en términos categóricos es propio del ser humano. De los pájaros es la expresión de una necesidad, la necesidad de reproducción, la necesidad de supervivencia. Pero el ser humano, eso puede tener satisfechos un montón de necesidades y de repente, no, ahora quiero cantar, ahora quiero decir esto a través del canto, ¿no? Sí, y ya ahí es. tenemos que simplemente nuestro mariachi, como digamos el grupo musical que más arraigo ha tenido en términos populares, pues cuántas variaciones tiene todos sus claro. son y sus zapateados, ¿no? Y sobre todo también el mariachi ha conseguido evolucionar en interpretar música que le llamamos clásica, ¿no? Vaya, el mariachi Vargas y otros grandes mariachis mexicanos, dentro de su repertorio, pues no solamente tienen sones de mariachi, sino tienen música clásica y sobre todo bien interpretada, ¿no? Y bien adaptada a las agrupaciones musicales de un mariachi que propiamente son para la música popular y no para la música clásica. Bueno, amigos, ha llegado el momento de despedir este programa de Cuéntanos y también agradecer la presencia aquí del maestro Ricardo Montes de Oca, ilustrándonos con su sabiduría. Y bueno, maestro, queda usted invitado para próximos programas y esta es su casa. Cuando usted quiera difundir, contarnos algo, aquí será bienvenido. Y sobre todo ha sido un gran placer conversar de estos temas, que vaya, no es muy común tener a alguien afín con quien conversar de estas cosas. Eso es, sobre todo es muy importante, porque se mejora, aumenta, se potencia la interacción, ¿no? Claro. Y la relación y todo eso. Yo también agradezco mucho pues la invitación, así que a ver qué posibilidades hay de que volvamos otra vez a comentar pues claro acá que sí. nuestros temas. Entonces yo me despido al público que nos escucha, muchas gracias y espero poder tener la oportunidad o el placer de hacerles llegar algo de lo que por aquí modestamente pensamos y razonamos. Así es, y también agradecer pues a las personas que nos sintonizan. Por ahí vi que estaba José Luis León allá en Tenerife, en las Islas Canarias. Él es uno de nuestros grandes amigos que siempre nos sintoniza. Y todas las personas que esta vez sintonizaron su programa. Cuéntanos por la señal de Saber Sin Fin. Muchas gracias y por aquí nos vemos la próxima semana. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.